En el silencio de la noche, mientras el mundo reposa en sus sueños, las verdades más profundas comienzan a revelarse. Es en ese mágico rincón entre la vigilia y el sueño donde las semillas de la manifestación encuentran su fértil tierra. Mis amigos, no es casualidad que nos encontremos aquí, explorando los misterios del poder interior, un viaje que me llevó a descubrir cómo manifestar lo que una vez creí imposible. Mi historia comienza en el tejido de la realidad cotidiana, donde los sueños parecían demasiado lejanos y las metas, inalcanzables. Recuerdo haber mirado mi vida con una mezcla de desencanto y desesperación, preguntándome si había algo más en este vasto universo que parecía indiferente a mis aspiraciones. Fue entonces cuando me sumergí en el océano de la conciencia y descubrí que dentro de mí yacía un poder inconmensurable. En esos días, mi vida estaba marcada por limitaciones aparentemente insuperables. Mis sueños, esos destellos efímeros de esperanza, se desvanecían ante la realidad opresiva que me rodeaba. Pero decidí embarcarme en un viaje interior, explorando los rincones más oscuros de mi mente para descubrir la chispa que pudiera encender la llama de la creación. En mi búsqueda, me topé con la reveladora verdad de que somos los arquitectos de nuestra realidad. Aprendí que no estamos atados a las circunstancias externas, sino que somos maestros de nuestro destino. Aquí, en este vasto reino de la mente, me di cuenta de que el cambio verdadero comienza desde adentro. Empecé a comprender que cada pensamiento, cada emoción, eran hilos invisibles que tejían el tapiz de mi experiencia. En vez de luchar contra las corrientes externas, aprendí a moldear mi realidad desde el núcleo mismo de mi ser. Era un descubrimiento revolucionario, como si hubiera tropezado con la llave que abriría las puertas del reino de los milagros. Ahora, permíteme compartir contigo el catalizador de mi transformación, el poder de la imaginación. La mente, ese vasto océano de posibilidades, se convirtió en mi taller de creación. En lugar de sucumbir a las limitaciones de lo tangible, me sumergí en el mundo ilimitado de lo posible, donde los sueños nacen y las realidades se esculpen. A medida que exploraba este territorio interior, me di cuenta de que la imaginación no era solo una herramienta para escapar de la realidad, sino un puente hacia la manifestación. Comencé a visualizar con detalle vívido mis deseos, sumergiéndome en la sensación de que ya eran realidades tangibles. Este acto creativo no era simplemente un juego mental, era una alquimia que transformaba la realidad. A medida que perfeccionaba mi habilidad para imaginar, experimenté un cambio profundo en mi realidad externa. Mis pensamientos se volvieron semillas que germinaban en experiencias tangibles. La antigua creencia de que ciertas cosas eran imposibles se desvaneció ante la verdad innegable de que yo era el director de mi propia obra maestra. No te equivoques, este proceso no fue sin desafíos. La mente, a menudo, se aferra a patrones familiares, y cambiar esos patrones requiere paciencia y perseverancia. Sin embargo, cada obstáculo fue una oportunidad para afinar mi habilidad creativa. Aprendí a enfrentar las dudas con fe inquebrantable en el poder de mi imaginación. En esta exploración interna, descubrí que el tiempo y el espacio eran solo limitaciones autoimpuestas. Mis deseos no estaban confinados por las restricciones lineales del reloj, podían manifestarse en el momento perfecto, en la danza atemporal del universo. Comprendí que la paciencia no era simplemente esperar, sino confiar en la semilla plantada, sabiendo que crecería en el jardín de la realidad. Así, mi viaje hacia la manifestación de lo imposible continuó. Cada día se convirtió en una obra maestra en construcción, con la imaginación como mi pincel y la fe como mi lienzo. En las partes siguientes de esta narración, compartiré contigo cómo este viaje transformador me llevó a manifestar lo que una vez consideré inalcanzable. La historia se desarrolla, y la magia de la creación se despliega en cada palabra hablada desde el rincón más íntimo de mi ser. Había llegado a un punto en mi vida en el que me sentía atrapado en un laberinto sin salida. Las circunstancias me rodeaban, apretándome cada vez más, y la sensación de desesperación se volvía más palpable con cada día que pasaba. Las puertas parecían cerrarse frente a mí, y lo que una vez parecía posible ahora se presentaba como una tarea imposible de lograr. Me encontré reflexionando sobre mi situación y buscando respuestas en los lugares más inesperados. Fue en ese momento de búsqueda y reflexión que tropecé con una verdad revolucionaria, una perspectiva que cambiaría mi vida para siempre. Descubrí el poder de la manifestación consciente, la capacidad de dar forma a mi realidad con mis pensamientos y emociones. En medio de mi desesperación, recordé una verdad fundamental: lo que experimentamos en el exterior es simplemente un reflejo de nuestro mundo interior. Esa comprensión resonó profundamente en mí, y decidí embarcarme en un viaje de autodescubrimiento y transformación.
Era hora de asumir la responsabilidad de mis pensamientos y emociones, de ser consciente de mi papel como creador de mi propia realidad. Comencé observando mis pensamientos, identificando patrones y creencias arraigadas que limitaban mi capacidad de manifestar lo que deseaba. Me di cuenta de que la mente subconsciente jugaba un papel crucial en este proceso, era el terreno fértil donde germinaban mis deseos o se marchitaban mis sueños. Decidí plantar las semillas de la positividad, la gratitud y la confianza en mi mente subconsciente, consciente de que estas semillas eventualmente florecerían en mi realidad exterior. La clave estaba en cambiar mi diálogo interno y las imágenes mentales que sostenía. En lugar de enfocarme en la imposibilidad, visualicé de manera vívida y detallada la realización de mis sueños. Cerré los ojos y me sumergí en un mundo imaginario donde ya había logrado lo que parecía imposible. Esta práctica constante de visualización no solo alimentaba mi mente subconsciente con imágenes positivas, sino que también generaba emociones y energía alineadas con mi deseo. A medida que avanzaba en mi viaje de autotransformación, me di cuenta de la importancia de mantener una fe inquebrantable en la inevitabilidad de la manifestación. La duda y el miedo eran sombras que podían obstaculizar mi progreso, así que aprendí a reconocerlos y transformarlos en combustible para mi determinación. Cada vez que surgían pensamientos negativos, los abordaba con afirmaciones poderosas y recordatorios de mi capacidad para cambiar mi realidad. Experimenté momentos de desafío y desánimo, pero entendí que eran oportunidades para fortalecer mi enfoque y resiliencia. Me recordé a mí mismo que la paciencia era clave en este viaje de manifestación consciente. En lugar de buscar resultados inmediatos, confié en el proceso y continué trabajando en mi interior para alinear mi energía con lo que deseaba crear en mi vida. A medida que avanzaba en este viaje, empecé a notar cambios sutiles pero significativos en mi realidad exterior. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables comenzaron a presentarse y las circunstancias se alinearon de manera sorprendente. Lo que alguna vez parecía imposible ahora se manifestaba como una realidad tangible, como si hubiera desatado fuerzas invisibles que trabajaban a mi favor. El descubrimiento del poder de la manifestación consciente no solo transformó mi realidad, sino que también cambió mi percepción fundamental de la vida. Me di cuenta de que no éramos meros espectadores en este universo, sino participantes activos y creadores de nuestra experiencia. Al comprender y aplicar los principios de la manifestación consciente, me convertí en el arquitecto de mi destino. Este viaje de autotransformación me enseñó que la clave para manifestar lo que deseamos reside en la alineación completa de nuestros pensamientos, emociones y creencias con nuestros deseos más profundos. Cada pensamiento positivo, cada visualización vívida y cada emoción alineada contribuyen a la creación de nuestra realidad. Al asumir la responsabilidad de mi propia creación, trascendí las limitaciones autoimpuestas y experimenté la libertad de dar forma conscientemente a mi vida. En esta travesía hacia la manifestación consciente, me sumergí más profundamente en la comprensión de cómo nuestras creencias moldean nuestra realidad. No solo se trataba de cambiar pensamientos superficiales, era esencial explorar las raíces más profundas de mis convicciones y eliminar cualquier obstáculo interno que pudiera obstaculizar la creación de mis deseos. Recuerdo claramente un momento clave en el que me enfrenté a una creencia arraigada que me había limitado durante mucho tiempo. Era la creencia de la escasez, la sensación de que solo había una cantidad limitada de oportunidades en la vida y que tomar más de lo que necesitaba era egoísta. Al reconocer esta creencia y comprender cómo afectaba mis elecciones y acciones, pude liberarme de esa cadena invisible que me mantenía estancado. El proceso de liberación de creencias limitantes no fue fácil, pero fue esencial para abrir las puertas de la manifestación. Me sumergí en la autoindagación, explorando las historias que me contaba a mí mismo sobre quién era y lo que merecía en la vida. Desafié cada narrativa limitante y reemplacé esas historias con afirmaciones positivas que fortalecían mi sentido de valía y posibilidad. Además de trabajar en mis creencias, también aprendí la importancia de estar en sintonía con mis emociones. Las emociones son una fuerza poderosa en la manifestación consciente, actúan como imanes que atraen situaciones y experiencias alineadas con el estado emocional que mantenemos. Aprendí a ser consciente de mis emociones, a aceptarlas sin juicio y, cuando fuera necesario, a redirigirlas hacia estados emocionales más positivos. La consistencia en mi enfoque fue otro aspecto crucial del proceso. La manifestación consciente no se trata solo de visualizar y afirmar una vez, es un compromiso continuo con la práctica diaria. Establecí rutinas que incorporaban la visualización, la afirmación y la gratitud, asegurándome de mantener mi energía enfocada en lo que deseaba crear en lugar de en lo que temía. A medida que profundizaba en esta práctica,
experimenté una sensación creciente de conexión con algo más grande que yo mismo. Descubrí que, al alinear mis pensamientos y emociones con mis deseos, entraba en armonía con la fuerza creativa del universo. Esta conexión elevó mi confianza en el proceso y fortaleció mi fe en la inevitabilidad de la manifestación. El papel del desapego también emergió como una lección crucial en mi viaje. Aprendí a soltar la necesidad obsesiva de controlar cada detalle y a confiar en que el universo se encargaría de las formas más adecuadas. El desapego no significaba renunciar a mis metas, sino liberar la ansiedad y la preocupación que podían obstaculizar el flujo de energía positiva. A medida que avanzaba en este camino de autotransformación, también me encontré compartiendo estas enseñanzas con otros. Al ayudar a amigos y familiares a descubrir su propio poder de manifestación consciente, experimenté una alegría profunda al ver cómo sus vidas se transformaban. Esto reforzó mi creencia en la responsabilidad compartida de co-crear una realidad más plena y satisfactoria para todos. En la siguiente fase de mi viaje, profundicé aún más en la comprensión de la interconexión entre mente, emociones y realidad tangible. Me di cuenta de que la coherencia interna era esencial. No solo bastaba con cambiar mis pensamientos y emociones momentáneamente, sino que necesitaba cultivar una alineación constante entre mi mundo interno y externo. La práctica de la gratitud se convirtió en un pilar fundamental en esta etapa. Aprendí a apreciar no solo los grandes logros, sino también las pequeñas bendiciones diarias. La gratitud actuaba como un imán, atrayendo más situaciones y experiencias para agradecer. Cada día, dedicaba tiempo a reflexionar sobre las cosas positivas en mi vida, creando un flujo constante de energía positiva. Un descubrimiento clave fue la comprensión de que la manifestación consciente no operaba en un vacío. Nuestras relaciones, entorno y acciones también desempeñaban un papel importante en la creación de nuestra realidad. Me di cuenta de la importancia de rodearme de personas y ambientes que apoyaran mis objetivos, creando así un campo de energía propicio para la manifestación. Además, empecé a prestar atención a mis acciones diarias. Comprendí que la manifestación consciente no solo se trataba de pensamientos y emociones, sino también de alinear mis acciones con mis deseos. Cada elección que hacía, desde las palabras que pronunciaba hasta las decisiones que tomaba, contribuía al tejido de mi realidad. Al ser consciente de mis elecciones, aseguré que estuvieran en armonía con mis objetivos más profundos. La meditación también se convirtió en una herramienta valiosa en mi viaje. A través de la práctica regular de la meditación, encontré un espacio para aquietar mi mente y sintonizarme con la sabiduría interior. En este estado de quietud, pude recibir perspectivas intuitivas y orientación que me impulsaron en mi camino hacia la manifestación consciente. A medida que compartía mi experiencia con otros, noté cómo se formaba una comunidad de personas comprometidas con la manifestación consciente. Nos apoyábamos mutuamente, intercambiábamos ideas y celebrábamos nuestros éxitos. Esta comunidad fortaleció mi creencia en el poder de la colaboración y el impacto positivo que podíamos tener unos en otros. En esta fase, también experimenté desafíos que pusieron a prueba mi fe en el proceso de manifestación consciente. Hubo momentos en los que la duda y la impaciencia intentaron arraigarse, pero recordé las lecciones aprendidas en las etapas anteriores. La paciencia y la confianza se volvieron aún más cruciales, y cada desafío se convirtió en una oportunidad para reafirmar mi compromiso con la creación consciente. Esta etapa de mi viaje estuvo marcada por la profundización en la coherencia interna, la práctica de la gratitud, la atención a las acciones diarias y la integración de la meditación como una herramienta esencial. A medida que avanzaba, no solo estaba transformando mi realidad externa, sino que también estaba cultivando un estado interno de paz y satisfacción. Estaba listo para continuar compartiendo estas lecciones y expandir la comunidad de buscadores de la manifestación consciente. En la siguiente fase de mi viaje hacia la manifestación consciente, experimenté una revelación profunda sobre el papel del amor y la compasión en la creación de la realidad. Comprendí que no solo se trataba de manifestar deseos personales, sino de contribuir al bienestar colectivo y a la elevación de la conciencia. Me sumergí en la práctica del amor incondicional hacia mí mismo y hacia los demás. Reconocí que cualquier forma de autoexigencia o juicio limitaba mi capacidad de crear la realidad que deseaba. Al cultivar el amor y la compasión hacia mí mismo, fortalecía mi conexión con la fuente creativa y eliminaba barreras internas. Extendí este amor incondicional a mi entorno y a las personas que cruzaban mi camino. Comprendí que, al irradiar amor y compasión, no solo mejoraba mi propia realidad, sino que también contribuía a un cambio positivo en el mundo que me rodeaba.
El acto de dar sin expectativa se convirtió en una fuerza poderosa que alimentaba la rueda de la manifestación consciente. Otra lección fundamental en esta fase fue la importancia de estar en armonía con el flujo natural de la vida. Aprendí a discernir entre la resistencia y la aceptación, reconociendo que, a veces, la manifestación más efectiva ocurría cuando me alineaba con el ritmo natural de los eventos en lugar de resistirme a ellos. Este enfoque de fluidez y adaptación fortaleció mi capacidad para manifestar de manera más efectiva y menos obstaculizada. Además, la conexión con la intuición se volvió crucial en esta etapa. Aprendí a confiar en esa voz interna que guiaba mis decisiones y acciones. La intuición se convirtió en un faro en medio de la incertidumbre, ofreciendo dirección y claridad en mi camino hacia la manifestación consciente. La expansión de mi conciencia también fue un tema central. A medida que profundizaba en mi práctica, experimenté estados de conciencia elevados que trascendían las limitaciones del pensamiento lineal. Estos momentos de conexión profunda con la esencia de la existencia ampliaron mi perspectiva y fortalecieron mi capacidad para manifestar desde un lugar de sabiduría más profunda. En esta fase, también reconocí la importancia de la humildad. A pesar de los éxitos experimentados en la manifestación consciente, entendí que siempre había más por descubrir y aprender. La humildad me recordó que este viaje era infinito, y que cada experiencia, ya fuera etiquetada como éxito o desafío, era una oportunidad para crecer y evolucionar. Mi historia de manifestación consciente se convirtió en un testimonio vivo de la interconexión entre el individuo y el universo, entre los pensamientos y la realidad tangible. Al compartir estas lecciones con otros, mi comunidad de buscadores de la manifestación consciente se expandió aún más. Experimentamos juntos el poder transformador de vivir desde un lugar de amor, compasión y conexión más profunda. Esta fase de mi viaje estuvo marcada por la comprensión del papel del amor y la compasión en la manifestación consciente, la importancia de fluir con el ritmo natural de la vida, la conexión con la intuición, la expansión de la conciencia y la humildad ante el proceso continuo de aprendizaje. Estaba emocionado por continuar compartiendo estas lecciones y explorar nuevas dimensiones de la creación consciente. En la siguiente etapa de mi viaje hacia la manifestación consciente, me embarqué en una exploración más profunda de la relación entre el tiempo y la creación de la realidad. Comprendí que, en el universo de la manifestación consciente, el tiempo no era una limitación fija, sino una herramienta maleable que podía influenciarse con la mente y las emociones. En este proceso, abracé la noción de la simultaneidad del tiempo, reconociendo que el pasado, el presente y el futuro coexisten en un instante eterno. Al integrar esta comprensión en mi práctica diaria, liberé la ansiedad asociada con el cuándo y me enfoqué en la certeza de que mis deseos ya estaban en proceso de manifestación. Aprendí a vivir desde el espacio mental de la prememoria, donde mis pensamientos y emociones estaban alineados con la realidad que quería experimentar. Visualicé de manera constante los logros y las situaciones deseadas como si ya hubieran ocurrido, creando así una realidad futura desde el presente. Esta práctica reforzó mi conexión con la energía creativa del universo y aceleró el proceso de manifestación. La paciencia, aunque seguía siendo fundamental, adquirió una nueva dimensión. Comprendí que la paciencia no implicaba simplemente esperar pasivamente, sino mantener la fe y la certeza de que mis deseos se estaban desplegando perfectamente en el tiempo divino. La confianza en la sincronicidad y el fluir con el ritmo natural de la creación se volvieron aún más esenciales. En esta fase, también profundicé en la exploración de la influencia de los estados emocionales elevados en la aceleración del proceso de manifestación. La alegría, la gratitud y la serenidad se convirtieron en catalizadores poderosos para alinear mi realidad con mis deseos. Aprendí a cultivar deliberadamente estos estados emocionales y a incorporarlos en mi vida diaria. La atención plena emergió como una herramienta valiosa para mantenerme presente y consciente de mis pensamientos y emociones. Al practicar la atención plena, evité la dispersión mental y me sumergí más profundamente en el momento presente, donde la verdadera magia de la manifestación consciente tenía lugar. En este viaje continuo, también me enfrenté a desafíos que pusieron a prueba mi determinación y mi fe. Reconocí que los obstáculos no eran señales de fracaso, sino oportunidades para afinar mi enfoque y transformar cualquier resistencia interna. Cada desafío se convirtió en un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva. La conexión con la espiritualidad se intensificó en esta etapa. A través de prácticas contemplativas y momentos de conexión más profunda, experimenté una fusión más completa con la fuente creativa del universo.
Esta conexión espiritual no solo enriqueció mi experiencia de vida, sino que también amplió mi comprensión de la manifestación consciente como un acto sagrado de co-creación con el cosmos. La fase actual de mi viaje hacia la manifestación consciente se centró en la relación entre el tiempo y la creación de la realidad. Desde la percepción de la simultaneidad del tiempo hasta la práctica de vivir desde la prememoria, esta etapa me llevó a explorar dimensiones más sutiles de la manifestación consciente. Estaba emocionado por continuar compartiendo estas lecciones y explorar nuevas fronteras en la co-creación consciente con el universo. En la evolución de mi viaje hacia la manifestación consciente, experimenté una expansión aún mayor en la comprensión de la conexión mente-cuerpo-espíritu. Esta fase me llevó a integrar de manera más profunda los aspectos físicos, mentales y espirituales de mi ser para potenciar la creación consciente. Comencé a prestar atención a la importancia de la salud física como un componente integral en el proceso de manifestación. Reconocí que un cuerpo sano y vital actuaba como un conducto más efectivo para la energía creativa. Incorporé prácticas de bienestar físico, como el ejercicio regular, la alimentación consciente y el descanso adecuado, para garantizar que mi cuerpo estuviera en óptimas condiciones para recibir y expresar la energía creadora. La conexión con la naturaleza se convirtió en otra herramienta fundamental en esta etapa. Me sumergí en ambientes naturales, permitiendo que la energía de la tierra, el sol y el aire revitalizara mi ser. La naturaleza actuaba como un recordatorio constante de la abundancia y la creatividad inherentes en el universo, reforzando mi confianza en la capacidad de manifestar lo que deseaba. La mente y el cuerpo formaban una sinergia inseparable en este viaje. Practiqué la atención plena no solo en mis pensamientos, sino también en las sensaciones físicas de mi cuerpo. La conexión consciente con la respiración se convirtió en un puente entre lo mental y lo físico, anclándome en el presente y fortaleciendo mi capacidad para dirigir la energía creativa hacia mis objetivos. La expansión espiritual también fue un tema central en esta fase. A medida que profundizaba en mi conexión espiritual, descubrí la importancia de alinear mis deseos con un propósito más elevado. Entendí que la manifestación consciente no solo se trataba de cumplir deseos personales, sino de contribuir al bienestar colectivo y al florecimiento del mundo que me rodeaba. La práctica de la gratitud evolucionó hacia una forma más profunda de reconocimiento y aprecio por la interconexión de toda la vida. Empecé a visualizar no solo la realización de mis deseos individuales, sino también el impacto positivo que esos logros tendrían en mi comunidad y en el mundo en general. Este cambio en la perspectiva elevó mi manifestación consciente a un nivel más expansivo y significativo. En esta fase, la creatividad se convirtió en una herramienta poderosa para expresar la energía creativa de formas diversas. A través del arte, la escritura y otras formas de expresión creativa, canalizaba mis pensamientos y emociones hacia el mundo exterior, fortaleciendo la conexión entre la mente y la realidad tangible. A pesar de los éxitos experimentados, la humildad seguía siendo un principio rector. Entendí que el proceso de manifestación consciente era infinito, y siempre había nuevas capas por explorar y comprender. Cada experiencia, ya sea etiquetada como éxito o desafío, seguía siendo una oportunidad para aprender y crecer. Esta fase de mi viaje hacia la manifestación consciente estuvo marcada por la integración profunda de los aspectos físicos, mentales y espirituales de mi ser. Desde la atención consciente al cuerpo hasta la conexión espiritual y la expresión creativa, cada elemento contribuyó a una comprensión más holística y potente de la co-creación con el universo. Estaba emocionado por seguir compartiendo estas lecciones y explorar nuevas dimensiones en mi viaje de manifestación consciente. En la etapa final de mi viaje hacia la manifestación consciente, experimenté una profunda integración de todas las lecciones aprendidas a lo largo de mi camino. La síntesis de los elementos físicos, mentales y espirituales se convirtió en un baile armonioso, donde la creación consciente se volvía una expresión natural de mi ser. La comprensión de la interconexión de todo en el universo se profundizó aún más. Me di cuenta de que mis pensamientos y emociones no solo afectaban mi realidad personal, sino que también resonaban en la red universal de la conciencia. Cada acto de creación consciente contribuía al tejido vibrante del cosmos, afectando la totalidad de la existencia. La rendición se convirtió en un tema recurrente en esta etapa. Aprendí a confiar plenamente en el proceso de la vida y en la inteligencia divina que guiaba cada paso de mi viaje. La rendición no significaba renunciar a mis deseos, sino soltar la resistencia y permitir que la energía creativa fluyera sin obstáculos. La enseñanza de compartir y enseñar a otros tomó un nuevo significado. No solo compartía técnicas y prácticas, sino que inspiraba a otros a descubrir su propio poder creador.
La co-creación consciente se expandía a través de comunidades vibrantes de individuos empoderados, todos contribuyendo a la creación de un mundo más armonioso. El servicio desinteresado se volvió un aspecto esencial en mi vida. Comprendí que dar a los demás, sin esperar nada a cambio, generaba una corriente de energía positiva que alimentaba mis propios deseos. El acto de contribuir al bienestar de los demás se volvió un acto sagrado de co-creación con el universo. La celebración de la vida se convirtió en una práctica diaria. En lugar de enfocarme únicamente en la consecución de metas, aprendí a apreciar cada momento como una expresión única de la creación. La gratitud se volvió un estado constante de mi ser, recordándome la abundancia inherente en cada instante de la existencia. La eternidad de la hora se volvió evidente, y comprendí que la manifestación consciente no se limitaba a lograr algo en el futuro, sino a vivir plenamente en el presente. Cada respiración, cada pensamiento y cada emoción eran oportunidades continuas para participar en el acto sagrado de la co-creación. Al mirar hacia atrás en mi viaje, aprecié la magnitud de la transformación. Desde la sensación inicial de desesperación hasta la manifestación consciente como un estilo de vida, cada paso había sido una obra maestra en evolución. Me di cuenta de que el viaje nunca terminaba, era un fluir constante en el río infinito de la creación consciente. En esta etapa final, sentí una profunda gratitud por el viaje mismo. Cada desafío, cada victoria, cada lección había sido un regalo en mi camino de autodescubrimiento y co-creación. Estaba agradecido por la oportunidad de vivir conscientemente y contribuir al florecimiento de la vida en todas sus formas. Y así, con el corazón lleno de gratitud y el espíritu impregnado de amor, continué mi viaje de manifestación consciente, sabiendo que cada momento era una oportunidad para expresar la magnificencia de la vida. Estaba emocionado por seguir compartiendo esta historia, sabiendo que cada relato de creación consciente inspiraba a otros a descubrir su propio poder de co-creación en el vasto lienzo del universo. En este fascinante viaje hacia la manifestación consciente, hemos explorado juntos las profundidades de la conexión mente-cuerpo-espíritu, descubriendo los matices de la creación consciente y su impacto en nuestra realidad. Cada fase de este camino ha sido una invitación a explorar nuevas dimensiones de nuestro potencial y a co-crear con el universo. Nos encantaría conocer tus reflexiones sobre este viaje. ¿Cómo resonaron contigo estas enseñanzas? ¿Hay aspectos que encuentras especialmente relevantes para tu vida? Tus pensamientos son valiosos y forman parte de esta comunidad de buscadores de la manifestación consciente. Si este contenido te ha tocado de alguna manera, te invitamos sutilmente a expresar tu aprecio dando un like a este video. Tu apoyo contribuye a que este mensaje llegue a más personas, extendiendo así el poder de la manifestación consciente a través de nuestra comunidad. Además, si aún no formas parte de nuestra familia, te invitamos a suscribirte al canal. Serás parte de un espacio en constante crecimiento, donde exploramos juntos las maravillas de la creación consciente. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas, te alentamos a compartir este contenido con ellos. Juntos, podemos inspirar y apoyar a más personas en su viaje hacia la manifestación consciente. Gracias por ser parte de esta comunidad, por tu atención y por contribuir a la expansión de la conciencia. Estamos emocionados por seguir explorando juntos el increíble potencial de la manifestación consciente. Hasta la próxima, queridos buscadores de la creación consciente.